Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué bueno es tenerles otra vez en un tiempo de conexión como este. Disculpen la demora de unos minutos, la computadora estaba haciendo de las suyas, pero en el nombre del Señor pudimos entrar. Discúlpenos si nos escucha un poquito afónico, hemos estado confrontando, ¿verdad? Quebrantados de salud esta semana, pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Con la fuerza de Él, seguimos adelante. Permítame presentar, ¿verdad? Este espacio de tiempo de conexión en esta hora y presentar a los enfermos de la casa. Recuerde que hemos estado orando, ¿verdad? Por aquellos que han estado haciéndose estudios en esta semana, por Alexis, por Alex, por Anita, ¿verdad? Y por todos aquellos que han estado quebrantados de salud, ¿verdad? Que sabemos que somos unos cuantos. Pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Como dijimos, seguimos adelante en el Señor. Permítame orar en esta hora para poder iniciar este tiempo de conexión oficialmente, en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, oh Dios. Gracias por este tiempo maravilloso que hemos destinado para estudiar tu palabra, para compartir con nuestros hermanos juntos, aunque distantes, pero unidos en un mismo propósito y en un mismo espíritu, Señor Jesús. Gracias por la cobertura de las oraciones, Señor Jesús, de mis hermanos, oh Dios del cielo. Gracias por mantenernos unidos, Señor, en medio de nuestras oraciones, oh Padre, sosteniéndonos unos a otros, oh Dios del cielo, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros quebrantamientos, en medio de nuestros procesos, Señor. Te pedimos en esta hora, oh Dios del cielo, que tú sigas hablando a nuestra vida, Padre, nutriéndonos con tu palabra, Señor Jesús, que es la razón principal, oh Padre eterno, por la cual nosotros nos reunimos, oh Padre, para nutrirnos cada vez más de ti. Sigue supliendo, Padre, cada una de las necesidades de mis hermanos, oh Dios, y de todos aquellos que se van a conectar más adelante. En el nombre del Señor, te hemos pedido todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Me siento hoy como cuando estuviese en la cama de matrimonio. Es un poquillo como vaya. Usted sabe, mire, en la vida matrimonial, los esposos parece que la cama es mitad y mitad en los matrimonios, pero no. Las mujeres se apoderan de un tercer cuarto de la cama y nosotros pertenece solamente a un cuarto. Es una broma, solamente para aquellos que están casados, ¿verdad? Pueden entender lo que estoy diciendo. Bueno, esta es la semana de la Biblia, en donde, ¿verdad? Celebramos, donde hablamos, donde trabajamos, ¿verdad? Algunos temas de la Biblia. El año pasado estuvimos trayendo unos estudios bíblicos de cómo se formó la Biblia, eh, cómo ella, cómo la Biblia fue trabajándose, fue formándose, cómo se componía, cuántos libros tenía, que era un compendio de libros y hablábamos todo, una simultánea eh, de argumentos y de información para que pudiéramos trabajar sobre eso, sobre la Biblia. Y yo voy a estar trabajando en esta noche sobre el tema de la Biblia, el impacto de la palabra de Dios en nosotros. Hay muchos textos que otros utilizan, pero mucho más allá del impacto es cómo la Biblia influye en nosotros, cómo el texto bíblico nos impacta de tal manera de que somos transformados, somos cambiados, somos restaurados a través del texto bíblico. Así que en esta noche vamos a estar dirigiendo nuestras palabras a través de ese pensamiento. Bueno, y el primer pensamiento que les quiero decir, ¿verdad? Es cómo la palabra de Dios quien, ¿verdad? Se creó, se transpuso para nosotros y cómo nosotros somos impactados a través de esa palabra de manera tal que usted y yo podemos decir que esta palabra ha tenido la capacidad de adentrarse dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, y tener la capacidad no solamente de cambiarnos en cuestiones de nuestras conductas, sino también nuestro pensamiento y nuestra manera de conducirnos. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios, dice el texto en Hebreo 4:12, que esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y tiene poder y es más cortante que una espada de dos filos.
¿Y qué significa esto, pastor? Bueno, que lo que el autor nos quiere decir con la descripción de la palabra es que la palabra tiene la capacidad de moverse sola. Esta palabra, cuando usted y yo la leemos, tiene la capacidad de adentrarse a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestra mente, a lo más profundo de nuestro corazón. Y dice el texto que es como una espada que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta lo más profundo de nuestro espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es importante porque lo que nos está diciendo el texto es que la palabra de Dios tiene vida propia, tiene una vida que es capaz de adentrarse inclusive a esos cuartos que nosotros tenemos cerrados y no permitimos que nadie entre, que a veces le decimos a Dios, no eres capaz y no queremos que llegues hasta este lugar. Pero esta palabra es capaz de llegar hasta hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tiene la capacidad de poder adentrarse en nuestra mente y cambiar aquellas cosas que nosotros en algunas ocasiones hemos establecido en ella y que hemos pensado que es firme, que es veraz y que es sólido. Y esta palabra es capaz de adentrarse ahí y trastocar aquellas cosas que hemos pensado. Inclusive esta palabra que es viva y tiene el poder de llegar hasta donde ella quiera llegar y específicamente llegar a conocer lo más profundo de nuestro corazón, incluyendo las intenciones, los pensamientos y los racionamientos que podamos tener. Esta palabra no solamente influye, sino que también es capaz de llegar, de conocernos y de acomodarnos a su manera, a su imagen y semejanza. Esta palabra lo que nos quiere decir es que nosotros no nos podemos escapar, que nosotros somos totalmente inspeccionados, examinados nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro razonamiento y que no podemos escapar, escondernos, disfrazarnos frente a ella. Esta palabra es viva con la capacidad de entendernos, pero también a la capacidad de transformarnos. Muy bien. No solamente esta palabra tiene la capacidad de adentrarse dentro de nosotros, Yadeli, sino que tiene la capacidad de crear cambios en nosotros. La Biblia o la palabra de Dios o las enseñanzas que hay en la palabra de Dios son capaces de hacer cambios en ti y en mí. Son capaces de cambiar, de switchar, de modificar algunos pensamientos, de switchar y modificar algunas conductas, porque a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, somos impactados, somos confrontados, en ocasiones somos golpeados, porque la palabra no solamente busca enseñarnos, no solamente busca identificar nuestras imperfecciones y no solamente busca corregir y cambiar los asuntos eh, que, que son, valga la redundancia, incorrectos en nuestra vida, sino que es capaz también de guiarnos a la justicia de su palabra para que al fin seamos capacitados y seamos convertidos en siervos de Dios. El fin que tiene esta palabra es que usted y yo seamos transformados. Él quiere, esta palabra hace en nosotros una metamorfosis en la que usted y yo podamos ser cambiados y transformados de una mala criatura a una buena criatura, de una
criatura ordinaria a una criatura extraordinaria. La capacidad que tiene la palabra de Dios es una capacidad porque esta palabra no es solamente una palabra escrita por el ser humano, sino que fue inspirada por Dios y tiene la capacidad de que podamos de ser brutos a ser inteligentes. Sí, lo dije con toda la intención de que alguien reaccionara de esa manera. Sí, porque lo que yo quiero decirte en esta noche es que la palabra de Dios es tan útil que tiene la capacidad de cambiarnos de nuestro estado mental, de cambiarnos de nuestro estado de incertidumbre y que tiene la capacidad de no solamente enseñarnos, sino también de decirnos qué cosas malas estamos haciendo e identificarlas, pero a la misma vez corregirlas e instruirnos en la justicia de Dios. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que nos convirtamos en los hijos de Dios, que nos convirtamos a la imagen y semejanza de Dios, para que podamos hacer qué? Buenas obras. Eso es lo que dice la segunda carta de Timoteo 2, del capítulo 3 al 16-17, capítulo del versículo 16-17. Esa es la intención que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente quiere señalarnos y juzgarnos, no es el fin, no es el motivo. El motivo es que quiere transformarnos y cambiar. Quiere que comencemos a hacer y tengamos la capacidad de hacer las buenas obras que Dios ha puesto desde antemano en nosotros. Así que ese es el fin. Así que la palabra de Dios no solamente nos impacta, no solamente nos influye, sino que nos guía a seguir el camino. ¿Qué camino? Bueno, la palabra en Salmo 119, versículo 105 dice que tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, porque la palabra tiene la capacidad de guiarnos y de alumbrarnos el camino que usted y yo necesitamos atravesar. En aquella época usted sabe que no había electricidad, ellos no tuviesen problema en este tiempo con que Luma se llevara y nos trajera la luz, porque en aquella época no había luz, no había Luma. Así que ellos utilizaban una luz, una lámpara, y con esa lámpara ellos podían iluminar el camino para que sus pasos estuviesen siempre en el sendero correcto y no lastimarse, no no irse por un barranco o por la deriva. Así que la palabra de Dios también tiene la misma capacidad de alumbrarnos el camino por el cual nosotros necesitamos andar para evitar los contratiempos de la vida. Mire, esta palabra, la Biblia, está llena de muchos consejos, de muchos ejemplos y de muchas decisiones que tomaron algunos hermanos que fueron para bien y que fueron para mal. Así que esta palabra nos alumbra y nos ilumina cuáles pueden ser las consecuencias y cuáles pueden ser las situaciones en particulares de lo que nosotros podemos experimentar a través de nuestras propias decisiones y a través de la palabra podemos identificar qué nos pudiese pasar a nosotros o cuáles son los riesgos que podríamos tener o cuáles son las maneras de conducirnos en algunas situaciones en particulares, porque a través de ella nosotros podemos evitar las consecuencias nefastas hacia nuestra vida. Así que a mí me parece que esta palabra no solamente nos impacta, sino que nos guía hacia dónde nosotros debemos de caminar y hacia dónde nosotros debemos de dirigir. Esta palabra nos influye de tal manera que nos permite ser íntegros, caminar con integridad, nos permite vivir una vida recta ante Dios, nos permite vivir una vida conectada a la integridad de lo que nos dice de su palabra. Por eso es que es necesario
usted leer, aprender, analizar la palabra del Dios, poder entenderla, poder comprenderla. A mí me encanta, y Ildefonso Caraballo eh, tiene una participación en Terto Hablemos, que dice, eh, ¿entiendes lo que lees? Porque es necesario que para vivir una vida íntegra ante Dios y seguir sus ordenanzas, pues es necesario leer y conocer la Biblia. Es necesario analizarla, meditar en ella. Pero mucho más allá de eso es entender lo que nos dice el texto bíblico. De ahí vamos a poder comprender, aprender y a poder dirigir nuestros pasos de manera correcta. Dice el Salmo 119 de nuevo, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. Así que la palabra de Dios nos hace íntegros, nos impacta de tal manera que nos hace transformar de llevar una vida de malos pasos, de malas intenciones, a llevarnos a vivir una vida íntegra con los que nos rodean, una vida íntegra con los que están alrededor nuestro. No solamente con los que están alrededor nuestro, sino específicamente con Dios, con Dios. Así que la palabra de Dios debe influir en ti, debe influir en mí, debe tener la capacidad de cambiar nuestras decisiones, ya sean nuestras decisiones erróneas que tomamos en nuestra vida. La Biblia nos permite ser obedientes, nos da la oportunidad de ser obedientes. Bueno, mucho más allá de que nos permita ser obedientes, creo que es una regla eh, estándar que no se puede romper, digo que no se debería de romper, pero el conocer la Biblia nos impacta de tal manera que nos permite entender la obediencia, nos permite ser obedientes y nos permite conectarnos a la obediencia con Dios. Una de las influencias que tiene en nosotros la palabra es que nos permite tener cuidado para no ser descualificados. Ser obedientes nos permite ser oyentes de la palabra, pero a la misma vez ser aplicadores de la palabra, para tener la obediencia de Dios. Lucas 11:22 dice, dichoso más bien, contestó Jesús, que dije 11:28, Lucas 11:28. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Somos bienaventurados porque obedecer la palabra de Dios nos acerca a Dios. Jesús dice, los que obedecen, perdón, Jesús no, el salmista dice, los que obedecen mi palabra y la aman, esos son los que realmente me aman. Así que es necesario obedecerla. No podemos obedecer algo que no conocemos. Así que es necesario conocer la palabra. No solamente, yo le decía el año pasado, la Biblia no es solamente para guardarla en un museo o tenerla debajo del asiento del carro o para tenerla como a veces lo usa, la tengo en el carro y la palabra me protege, sí, pero no la leemos, no la abrimos. Y sí, la palabra de Dios, Dios nos protege, pero nos protege también cuando la leemos, cuando nos acercamos a ella, cuando la escudriñamos, cuando la palpamos, cuando meditamos en ella. Eh, ¿Cómo conocer la palabra de Dios si no somos capaces de entenderla, de abrirla, de meditarla y de amarla y atesorarla? La ley del Señor, dice el salmista, es perfecta e infunde nuevo aliento. Infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, dice el Salmo 19:7. La palabra de Dios, la ley, la instrucción, nos da aliento, nos da una nueva esperanza, nos da una nueva oportunidad, una nueva conexión con Él, con el Señor. Y eso nos permite tener confianza en poder acercarnos a Él.
Ser obedientes al Señor nos da la oportunidad de acercarnos a Él en plena confianza. Mientras cuando somos desobedientes, nos cuesta acercarnos a Él, porque pensamos que Él nos va a reprender. Así que acercarnos al Señor, seguir su palabra, ser obedientes a ella, es una oportunidad de tener el aliento y la confianza de que Dios está ahí en medio de nuestras situaciones. Próxima, su palabra nos impactará para siempre. Escuche bien, la palabra del Señor, la Biblia, sí, sí, es usted muy amable. La Biblia, el texto bíblico está con nosotros por siempre. Por eso es que el salmista nos decía que necesitamos meditar de día y de noche en la palabra. Necesitamos estar conectados a ella, porque llegará un tiempo en que la palabra que permanece para siempre no estará escrita, al menos que esté escrita en nuestros corazones, al menos que esté escrita en nosotros. Pero esta palabra que está en la Biblia, que nos impacta, que nos transforma y que influye en nosotros, es una palabra que estará para siempre en nosotros. Cada vez que tengamos una necesidad, la palabra y sus promesas son las que nos van a guiar. Ellas son las que pertenecen a nosotros. Nosotros pertenecemos a ellas. Dice Mateo en el capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. La palabra de Dios debe de impactarnos de tal manera, no solamente que nosotros la leamos, sino que viva en nosotros, sino que se grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cuando nosotros estemos pasando por alguna aflicción y por alguna situación, seamos capaces de ir a la palabra de Dios que está impregnada en nosotros, que está dentro de nosotros. Obviamente podemos ir a la palabra, pero aquella que está impregnada en nosotros es la palabra que seguimos, es la palabra que atesoramos, por eso que está en nosotros. Dice Isaías 40: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre, para siempre. La palabra de Dios debe de impactarnos de tal manera que todo lo que está a nuestro alrededor se puede marchitar, pero la palabra y las promesas del Señor deben permanecer en nosotros para siempre, para siempre. La palabra de Dios es influencia. La palabra de Dios tiene la capacidad de habitar en nosotros y es en nosotros que y somos nosotros los que encontramos en ella refugio. Perdón. La palabra de Dios habita en nosotros, pero nosotros encontramos en ella refugio. En medio de mis necesidades, en medio de mi dificultad, en medio de mi crisis, me refugio en su palabra. En ella encuentro aliento, en ella encuentro paz, en ella encuentro amor, en ella encuentro confort, en ella encuentro tranquilidad, en ella encuentro la misericordia de Dios, porque es en su palabra, que es intachable, en la que yo puedo conseguir refugio y puedo conseguir en que Dios me proteja. Dice la palabra del Señor en el Salmo 18:30: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. No la podemos marcar alguna parte y la otra parte desecharla, sino que toda es vigente. En ella es mi escudo, escudo es Dios a los que Él se refugia, a los que en Él se refugian. Refúgiate en el Señor a través de su palabra.
Es allí que en medio de tu necesidad y en medio de tu crisis, tú puedes acercarte a la palabra y encontrar un refugio seguro, un refugio fuerte. Es allí donde tú sientes que las alas te cubren, las alas del Señor te cubren. Dice el Proverbio 30 versículo 5: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Busca refugio en su palabra. Busca refugio en Dios a través de la palabra de Él. En medio de que te sientas fuera de su cobertura, entra en la palabra de Dios. Y acuérdate de las promesas en que Él es tu refugio. En que Él es tu refugio. Relacionarnos con la palabra nos llena de sabiduría. Una manera de que cómo nos impacta la palabra de Dios, y yo lo decía un poquito al principio, es la capacidad que tiene de cambiarnos, de ser una persona que no tiene conocimiento en la palabra a ser una persona que abunda en ella. Un ejemplo que yo les puedo dar es que al principio usted depende de lo que lee. Sin embargo, se supone que después de muchos años que usted esté viviendo y transcurriendo en la palabra, ya usted no depende de lo que lee, sino de lo que la palabra ha sido insertada en usted. ¿Y eso cómo usted lo pone? Bueno, cuando somos expuestos a su palabra, cuando nos exponemos a ella, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando somos capaces de examinar y de meditar en esos textos bíblicos. Leer y examinar su palabra nos da la oportunidad de adquirir no solamente el conocer la palabra, sino que también entenderla y también tener la sabiduría para poder tomar las decisiones en nuestra vida de manera correcta. Eh, Dice el texto de Salmo 119, 130: la exposición de tu palabra nos da luz y nos da y le da entendimiento al sencillo. Bueno, a mí me parece importante que estar conectados a la palabra, aprender de ella y meditar en ella nos da la oportunidad de poder enfrentar cada una de nuestras crisis y de nuestras situaciones, acercándonos a la palabra y el texto, viviendo por esa palabra. No hay manera en que usted viva si no se aferra al texto de la palabra, si no se aferra a las promesas que Dios ha establecido en ella. No hay manera de que usted busque refugio en Dios si usted no sabe que en Dios hay refugio. No hay manera de que usted busque un amparo en el Señor si usted sabe que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en momentos de tribulación. Y eso está en la palabra del Señor. Así que es a través de ella en la que usted y yo nos debemos de acercar y debemos vivir, debemos de anhelar vivir de ella. Mire, la palabra no solamente nos impacta, no solamente nos transforma, sino que nos alimenta, nos alimenta. Dice que no solamente del pan vivirá el hombre, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Una palabra, la palabra está llena de alimento que nos hace crecer y nos da vida. La madurez cristiana que usted y yo buscamos alcanzar a través de la vida en Cristo está llena de la palabra de Dios. Y si usted no se refugia en la palabra de Dios, si usted no habita en ella, si usted no se alimenta de esa palabra, entonces seguiremos siendo recién nacidos. Bueno, Pedro lo dice de esta manera en su carta. Deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán
en su salvación. No hay crecimiento ni madurez espiritual si usted no está conectado a la palabra del Espíritu de Dios. No hay manera de que usted viva y lleve una vida cristiana sólida sin leer la palabra. Mira lo que le estoy diciendo en esta noche. No solamente te alimentes de la predicación del domingo. Vive, ansía y relaciónate con Dios y con su palabra y con su espíritu. Todos los días lee la Biblia. Todos los días ora. Todos los días pide al Espíritu Santo. No estoy diciendo que, el mensaje bíblico de los domingos no es palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo es que no es suficiente para llegar a una vida conectada al Espíritu, para el crecimiento y la madurez espiritual que nosotros necesitamos. Así que la palabra de Dios nos impacta, pero también nos alimenta para nuestro crecimiento. Conocer la palabra y vivir por la palabra nos da libertad. Nos da libertad. Dice el texto, Juan 8, 31 al 32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué es esa verdad que habla Jesús? De sus enseñanzas. Y las enseñanzas son las que está escritas en la Biblia. En muchas ocasiones Jesús hablaba de las enseñanzas como el texto bíblico. Sus enseñanzas fueron las que los discípulos pusieron ahí. De sus enseñanzas fue lo que habló Pablo. De sus enseñanzas es lo que nos habla la Biblia. Así que el texto bíblico nos empuja y nos impulsa a ser libres a través de esta palabra. Vivir y conocer la palabra nos da libertad, libertad en Cristo Jesús. Esta palabra, vivir en la palabra, en el texto bíblico, nos da libertad, pero también nos da esperanza. Dice el salmista, tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. La palabra no solamente es nuestro refugio, sino que también es nuestra esperanza en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, en medio también de los buenos y de las alegrías. También la esperanza, la palabra es nuestra esperanza. Bueno, por Él vivo y en Él vivo. Así que la palabra es esperanza para mí. La palabra es un motivo de adoración, es un motivo de exaltación al Señor, es un motivo de agradecerle al Señor por tener la palabra. Así que a mí la palabra del Señor no solamente es para tener la esperanza en la aflicción, sino que me da la esperanza en el futuro venidero, de la felicidad de encontrarme con el Padre, de que tengo un Dios que viene a rescatarme, de que tengo un Dios que viene a salvarme, de que tengo un Dios que viene en un momento dado a llevarme junto con Él. Y que todas las cosas que yo he experimentado hoy, viene algo mejor. Y que no son suficientes para lo que Él tiene preparado para mí. Y eso me da esperanza, no solamente en mi aflicción, sino también en mi abundancia. Porque la abundancia de lo que yo he tenido ha venido de parte de Él. Así que Dios es bueno. Dios es bueno. Así que su palabra nos da esperanza, nos da esperanza. Y la Biblia contiene la promesa de Dios. La Biblia necesita influenciarnos y necesita impactarnos, o nosotros necesitamos ser impactados e influenciados por su palabra. ¿Por qué? Porque en ella están las promesas, en ella está el propósito que tú y yo cargamos en esta vida. Dice Isaías 55, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios viene a cumplir el propósito de Él en nosotros.
Dice, por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, es decir, Ezequiel, el secretario no veo que para la 12:35. Dice, mis palabras se cumplirán sin retraso y yo cumpliré lo que digo. Lo afirma el Señor omnipotente. Porque las palabras y las promesas del Señor que contiene la Biblia son para siempre y se cumplirán. Y siempre buscará cumplir el propósito de esa palabra en nosotros. Acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos a su palabra con el fin de encontrar el propósito de Dios para ti y para mí, con el fin de encontrar el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Esa palabra de Dios que ha sido enviada no retornará vacía hacia nosotros, porque la palabra que Dios ha enviado va a tener sentido y va a encontrar su propósito en ti y en mí. Wow, esa es la palabra que contiene una promesa, que va cargando una promesa. Tú cargas una promesa si llevas la palabra de Dios dentro de ti. Aleluya. Y la palabra de Dios está llena de consejos. Uno de los libros que usted puede examinar es los Proverbios. Está llena de consejos. Está llena de consejos. Por eso es que la palabra nos impacta. Por eso es que la palabra debe de influenciarnos, debe de transformarnos, porque está llena de consejos que podemos practicar y que son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Dice, hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Así yo creo que eso es una de las últimas dos cosas que quiero decir como consejo. En primer lugar, guarda la palabra del Señor en tu corazón. En segundo lugar, guarda la palabra del Señor con amor. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Luego Proverbios 4 del 5 al 6 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te dejes y no la dejes y ella te guardará. Ámala y consérvala. El proverbio está hablando sobre la palabra de Dios. O guárdala, atesórala con amor, consérvala en tu corazón. En esta noche, mi intención es que esta palabra que tiene la capacidad de influenciar y tiene la capacidad de impactarnos, debe de que esa palabra que es capaz de entrar en lo más profundo con una espada de doble filo, que es capaz de entrar ahí, 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 de llegar exactamente a donde tú no quieres que llegue, pero ella llega y que es capaz de examinarnos y que es capaz de estudiarnos y de aprender en ella, que cuando llegue y sea capaz de grabarse en tu memoria, de grabarse en tu corazón y de que tú tengas de la capacidad de guardarla, ¿para qué? Para que la podamos llevar en práctica, para que la podamos llevar en práctica. Dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla en práctica. Cada vez que lean la palabra, cada vez que vayan al culto y escuchen la palabra, no se queden solamente escuchando la palabra, sino que sean capaces de practicarla en su vida. Hoy yo les estoy diciendo, guarden la palabra en su corazón, no solamente la escuchen, practiquen el guardar la palabra en su corazón. Practiquen permanecer la Biblia, la palabra de Dios en su corazón y en sus mentes, para que podamos ser edificados para la obra que Él quiere. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Damos gracias en esta hora, Padre amado. Gracias por darme la oportunidad de aún estar enfermo, mi Dios amado, poder haber traído tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque esta palabra es útil
para que nosotros podamos ser transformados, para que nosotros podamos cargar tu promesa, para que nosotros podamos ser transformados de manera maravillosa. Que tu palabra me examine, que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser, que nos corrija, que nos forme, que nos restaure, Señor, que nos convierta en mejores seres humanos para tu obra, que podamos internalizarla, Señor amado, pero también practicarla, mi Dios. Que estas leyes, estas ordenanzas que tú estableciste en la Biblia, mi Dios amado, sean capaces de entrar a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón con el fin de que podamos ser transformados y convertirnos en siervos tuyos, en hijos tuyos, Señor. Que podamos ser cambiados y transformados para ser hombres de bien, para ser, Padre amado, seguir tu palabra y tener sed de justicia, mi Dios amado, para ser aptos de ella, mi Dios, y para que podamos atender y aferrarnos a cada una de las promesas que tú has establecido de ella, Señor. Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por la Biblia, gracias Dios por ella, Señor amado, que la podamos usar más y guardar menos, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Definitivamente no hay un libro más completo, ¿verdad? Y de mayor impacto que sea la palabra del Señor. Mira, existen científicos, existen filósofos, existen grandes pensadores eh, en la humanidad, ¿verdad? Que han trascendido en la historia, pero no se asemejan a aquellos que son impactados y transformados por medio de la palabra del Señor. Usted sabe que el libro es el libro más traducido en la humanidad, en diferentes idiomas, es el más traducido, el más vendido, el más adquirido, el más atacado, el más que han querido eliminar de la faz de la tierra y todavía no lo han conseguido, porque es una palabra viva y eficaz, que impacta, transforma y siembra la vida eterna. Ahí encontramos la vida eterna, leyéndola, atesorándola, guardándola y sobre todo poniéndola en práctica en nuestra vida. Ese es el consejo de esta noche, ¿verdad? No te conformes, sigue instruyéndote en la palabra, sigue acercándote a ella y sabiendo que ella va a hacer bien a tu vida. Amén. No le tomamos más tiempo, discúlpenos, ¿verdad? Lo afónico. Recuerden, los miércoles nos conectamos a un tiempo de conexión similar a este, compartimos luego la enseñanza para que otros también lo puedan escuchar, compártanla con otros, ¿verdad? Si es de bienestar a tu vida, para que así la palabra siga extendiéndose y que pueda alcanzar a muchos. Esa es la razón por la cual la grabamos, ¿verdad? Y la compartimos con otros. Este viernes, por el favor del Señor, nos encontramos contigo en casa a cargo de los pastores. Ore por nosotros, ¿verdad? Por nuestra salud, que sigamos restaurándonos en el nombre del Señor, que la fuerza del Señor esté con nosotros y esté con ustedes. Recuerden lo que hemos estado, ¿verdad? Predicando en estos últimos días, en estas últimas semanas. Nada parará el propósito de la iglesia. Seguimos adelante. Amén. No se deje desalentar. Estos contigo se están dando de una manera exquisita. Así que vaya a casa, vaya a casa. ¿Está bien? Y disfrute ese tiempo. Sí, les exhorto, ¿verdad?, que continúen orando por los enfermos de la casa. Tenemos a Alex, Alexis, tenemos a Anita, a Matilde, a Margarita, a Migdalia y a todos los que hemos mencionado el domingo. No es que no los puedo mencionar a todos, pero sí, llévelos en oración. Ujú. Llévelos en oración, al igual no solamente a nosotros, sino también a cada uno de los enfermos. Que Dios se glorifique en cada uno de ellos y podamos tener buenas noticias para celebrar juntos el domingo. Amén, amén. Recuerden que nos vemos el domingo con el favor del Señor a las 10 de la mañana en el tiempo de enseñanza a cargo de la pastora Mariel. Luego tenemos el servicio de oración, ¿verdad? A eso de las 11:15. La pastora Darelis dirige y el pastor tiene la palabra del Señor. Amén. Así que con el favor del Señor nos vemos viernes y domingo. Dios mediante. Y el domingo compartimos el resto de los anuncios, ¿verdad? Del mes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y puedan descansar en el Señor. Bye bye. Leíste los textos, los chats.